Perdón, compañeros. En el tema del derecho mercantil, como recuerdo que eso ya no lo platicamos, en el tema del derecho mercantil, pues de manera muy rápida les dije a ustedes que en el civil, que era donde mayor campo de acción tenía el notario, procesal, civil y mercantil, pues le daba la facultad de poder gestionar por el proceso sucesorio del intestado. Y además, pues ahora hablamos del tema del derecho mercantil. Con el derecho mercantil, el derecho notarial tiene mucha relación. Si ustedes se dan cuenta, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil lo dice, ¿verdad? Lo comentamos y lo dijimos en clase. El notario tiene participación en el derecho mercantil, tiene su participación cuando le corresponde al notario la constitución a través de escritura pública, la constitución de las sociedades anónimas. Les refería a ustedes el artículo 17 del Código de Comercio, que dice que el testimonio de la escritura pública constitutiva, el de la ampliación y sus modificaciones, deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Eso significa, compañeros, la relación que va a tener el derecho notarial con el derecho mercantil. Con el derecho notarial también, el de todas las sociedades, ¿verdad? Hay un artículo muy importante aquí del derecho en el Código de Comercio, y establece artículo 153, formalidades de las actas y su registro. Pero la parte que me interesa que leamos es el último párrafo el penúltimo párrafo de este artículo, que dice: cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Eso significa, compañeros, que el notario tiene participación precisamente no solo en la celebración de las actas. El notario está dentro de la celebración de las mismas. Dice que el notario puede presidir las asambleas. A falta de accionistas, tendrá el presidente de la asamblea, podrá ser el notario quien firmará. El notario es el que va a faccionar el acta notarial de las asambleas, pero algo más: las actas notariales en las cuales se hace constar la representación legal del administrador único, del presidente del Consejo de Administración, del gerente general o de cualquier otro de los representantes legales que la escritura de constitución de la sociedad lo determine. Y también, no sé si lo platiqué con ustedes o con la otra sección, también está el tema del protesto, ¿verdad? El protesto en el artículo 511, el protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. Y eso significa que el notario, quien hace el acta notarial de protesto, quien es el que se presenta ante el cajero pagador en una agencia bancaria para el protesto de una letra de cambio, de un pagaré, de un cheque, es el notario. Es al notario que le están permitiendo, lógicamente, que él tenga ese vínculo, esa relación con el derecho mercantil, porque se le está permitiendo que actúe, que preste su función notarial dentro del derecho mercantil. Y luego, también dentro del mismo derecho mercantil, van a encontrar ustedes los contratos que se refiere el derecho mercantil, ¿verdad? Van a encontrar ustedes el fideicomiso, que es un contrato pues que tiene mucha relación, o definitivamente la relación con las entidades bancarias, ¿sí? Los bancos son los que pueden aperturar un fideicomiso, que pueden constituir un fideicomiso, y el mismo debe constar en escritura pública. Luego tenemos dentro de los contratos el contrato de transporte, el transporte de personas, el transporte de cosas. Tenemos también el contrato de hospedaje, el contrato de participación. También tenemos el contrato de seguro, lo tenemos contenido en el Código de Comercio. Y tenemos también el contrato de apertura de cuenta corriente, que recordarán ustedes que no es más que el contrato que nosotros firmamos cuando vamos a solicitar, cuando vamos a pedir una tarjeta de crédito, ese plástico que nos entregan para pagar, es a través de un contrato de apertura de cuenta corriente. Y eso, lógicamente, ¿qué hacemos?
Si bien es cierto, el derecho mercantil no es tan formalista como otros derechos, pero el derecho mercantil le permite al notario pues tener o que preste esa función notarial. El fideicomiso, no digamos, que tiene que constar en escritura pública, y los demás contratos, pues el de corretaje, el de hospedaje, el de transporte, todos esos contratos van a constar, o quien los va a faccionar o quien es el que tiene el conocimiento de los mismos es el notario, y él es el que va a prestar su función notarial. Él es el que va a crear el instrumento público para la solicitud con respecto a lo que se refiere el Código de Comercio, lo que es la relación entre comerciantes. Sí, Keila Ramos, el 153 del Código de Comercio fue al que me referí con respecto a las actas de las asambleas. Y el 511 511 del Código de Comercio, ambos del Código de Comercio, me referí con el tema del protesto. Y ahí van a ver ustedes al final del Código de Comercio, donde van a encontrar los contratos que lógicamente se van a fraccionar. Bien, luego tenemos la relación con el derecho administrativo. Con el tema del derecho administrativo, compañeros, yo quería comentarles, y creo que ya lo había dicho en clase y se los dije a ustedes, del fraccionamiento de instrumentos públicos o simplemente de la prestación de la función notarial, pues se generan muchas obligaciones, y para mí son obligaciones administrativas. Son obligaciones administrativas que el notario no puede dejar a un lado, que el notario no puede desvincularse, y que el notario tiene la obligación de informar a todo el engranaje del Estado, a toda la administración pública, tiene la obligación de informarle los cambios, las sustituciones, las modificaciones que puede sufrir la titularidad de determinada cuestión en una institución, para que se encuentren enterados sobre el cambio, vuelvo a repetir, la sustitución de un propietario, de un titular, de derechos posesorios. Todo eso es obligación que tiene el notario de hacerlo. Ejemplo, la Dirección de Catastro de Avalúo y Bienes Inmuebles, ahí tienen prácticamente en conjunto, llevan el control de todas las matrículas fiscales, llevan el control de todos los bienes inmuebles que están de acuerdo a la ley del impuesto único sobre inmuebles, que tienen que pagar su impuesto, ¿verdad?, correspondiente. Ahorita, hace 2 días, el 31 de enero, terminó el pago del último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Ese trimestre tiene que pagarse el 31 de octubre. Pero, ¿qué sucede si el notario no cumple con dar el aviso de traspaso de la compraventa de un bien inmueble? Ese impuesto único sobre inmuebles seguirá cargado al anterior propietario. A él será en que, por medio de un juicio económico coactivo, le van a cobrar o le van a hacer efectivo el pago cuando realmente él ya no es el propietario de ese inmueble. ¿Quién es el obligado de informar? ¿Quién es el obligado de cumplir con la información que corresponde a la administración pública? Pues es el notario. Es el notario el que tiene esa relación. Y dentro del derecho administrativo también lo dije y lo he manifestado siempre, nosotros los notarios nos perfilamos muchas veces como recaudadores fiscales. Nosotros somos los que conocemos el pago del impuesto. Nosotros, dentro de lo que es el tema del derecho tributario administrativamente hablando, nosotros somos los conocedores del pago de los impuestos. Regularmente nuestros clientes nos dirán, mire, esta compraventa paga IVA, o esta compraventa paga impuesto del timbre, esta compraventa está exenta, esta compraventa no paga impuesto, esta compraventa o esta constitución de una sociedad anónima, ¿cuánto paga de impuesto? Todos esos pagos de impuestos los debe de conocer el notario, y eso está dentro del derecho administrativo. La Superintendencia de Administración Tributaria a nosotros nos da esas herramientas virtuales ahora de poder hacer los pagos en línea, pero somos los notarios los que recaudamos el impuesto. Es importante, compañeros, cuando un cliente nos pregunta a nosotros, mire, mi compraventa es de 100,000 quetzales, ¿cuánto va a tributar de impuesto? Pues nosotros lo tenemos que conocer, nosotros lo debemos de saber,
y nosotros debemos de cobrarle al cliente, por eso digo, somos recaudadores fiscales, y luego del cobro, pues debemos hacer nosotros el pago correspondiente ante la SAT, Superintendencia de Administración, quien nos dará el recibo correspondiente para que nosotros podamos fehacientemente demostrar que hemos hecho el pago que corresponde con respecto a los impuestos. Por eso, con el tema del derecho administrativo, pues ustedes creo que ya llevaron derecho administrativo, van a llevar también procesal administrativo, y todo eso es de mucha importancia, compañeros, porque es el notario el que debe de conocer sus obligaciones, las obligaciones que se generan. Yo siempre pues he manifestado que a veces la sanción pecuniaria que se le impone a un notario por la falta del cumplimiento de sus obligaciones notariales, pues realmente pienso yo que a veces es irrisoria, ¿verdad? A veces piensa uno que pagar 5 quetzales por no dar un impuesto, por no dar un aviso, pues dice uno, otro día lo hago, otro día lo haré. Solo creo que el que está de acuerdo o es congruente con el tema económico-social de Guatemala es la ley de control de armas y municiones. Ahí dice que por la omisión de un aviso, el notario deberá pagar 1000 quetzales si omite. Yo creo que ahí sí, ¿verdad? Primero se hace el aviso y después se hace la compraventa. Porque la sanción pecuniaria sí está acorde y está ajustada a que si el notario va a cobrar 1000 quetzales por una escritura de compraventa de un arma, pues la sanción va a ser de 1000 quetzales si no le informa al IGECAM de esa compraventa de bienes inmuebles. Y decía yo, las obligaciones que se le generan al notario, dar aviso a matrícula fiscal, dar aviso a Empagua, dar aviso a las instituciones, si ustedes quieren, privadas, sobre el cambio del titular, ¿verdad? En el tema de Empagua, los títulos de propiedad de un tercio o de media paja de agua, como es lo que se venden, muchas veces pasan varios propietarios y nunca se hace el trámite correspondiente, y después cuando hay un proceso sucesorio intestado o testamentario y la entidad que presta el servicio del agua pide el título de propiedad, eso definitivamente va a ser un problema para las personas que tienen el agua pero no tienen la propiedad, porque no van a poder probar la propiedad si la persona que tenía que hacerle el endoso, el notario, el endoso correspondiente, y dar el aviso que corresponde a la institución, no lo hizo, pues prácticamente continuará siendo propietario el propietario que en su momento, no posiblemente ese, le vendió a otra persona. Por eso es importante, compañeros, pienso y lo digo y lo repito, ¿verdad? Por eso para mí es muy importante que el notario, dentro del tema de la relación con el derecho administrativo, sea muy responsable, ¿verdad? Sea responsable ante la administración pública con el cumplimiento de sus obligaciones. Y luego viene con el tema del derecho registral. Con el derecho registral, se recordarán ustedes que cuando estábamos hablando del Código Civil, yo les dije, para el derecho registral, vamos a dejar de último esta parte del tema del registro de la propiedad. Pues, si bien es cierto, me voy a referir en términos generales de todo el registro, de todos los registros, porque aquí estamos hablando con el derecho registral, ¿verdad? Y el derecho registral precisamente no solamente va dirigido al tema del derecho del registro de la propiedad, el derecho registral de la propiedad, no. Se va a relacionar con todos los registros públicos. Y en todos los registros públicos esperan el cumplimiento de las obligaciones del notario para que les informe a esos registros sobre el cambio de titularidad de un propietario, sobre cualquier cambio o cualquier modificación que tenga obligatoriamente que cumplirse dentro de lo que es el registro de la propiedad. Entonces, decía yo en la otra clase, si utilizáramos los 10 dedos de las manos, posiblemente no nos van a alcanzar para que contemos la cantidad de registros públicos, ¿sí?, que existen, los registros públicos que existen en Guatemala. Empecemos por el que estamos hablando ahorita, el registro de la propiedad. Es donde vamos a inscribir, y aquí lo dice el artículo 1124, ¿sí?, de los títulos sujetos a inscripción, y ahí nos va a decir qué títulos, ¿sí?, qué documentos son inscribibles, susceptibles a inscripción registral.
Y hablemos también del registro mercantil. Ya leí el artículo 17 del Código de Comercio, donde dice que se debe de inscribir en el registro mercantil el testimonio de la escritura de constitución de la sociedad, sus modificaciones o sus ampliaciones. Ahí lo vamos a inscribir. ¿Y qué sucede también con el tema del registro mercantil? Cuando el notario hace un acta notarial de asamblea totalitaria de accionistas, tiene que inscribir esa asamblea en el registro mercantil, ¿sí? Y cuando hace un acta notarial de nombramiento de representante legal de una sociedad anónima, a quien le corresponde es al notario inscribirla en el registro de auxiliares de comercio, a ese gerente general, a ese administrador único, a ese presidente del consejo de administración, tiene que inscribirlo para que produzca sus efectos legales. Luego tenemos el Registro Nacional de las Personas, todos sabemos ahí, ¿verdad? La modificación que hubo en el año 2009-2010, cuando se creó el Registro Nacional de las Personas, matrimonios, se inscriben ahí las capitulaciones matrimoniales, cualquier modificación del estado civil de la persona tiene que hacerse ahí, si hay un cambio de nombre, si hay una identificación de persona, si hay una identificación de tercero, debe obligatoriamente inscribirse en el Registro Nacional de las Personas. La modificación del estado civil, pues ustedes lo saben, ¿verdad? El matrimonio modifica el estado civil de una persona porque su estado civil será casado. Y cuando hay un divorcio, su estado civil será soltero. Y todas esas situaciones o circunstancias deben inscribirse en el Registro Nacional de las Personas. Tenemos un registro nacional tenemos también el registro de la propiedad intelectual, el registro de la propiedad industrial, tenemos el registro nacional de garantías mobiliarias, tenemos el registro de autores y cantautores y músicos de Guatemala, donde tiene relación directamente con el tema de los autores y compositores, ¿verdad? De aquí en Guatemala. Existe un registro en el Instituto Nacional del Bosque, existe en el INAH, existe un registro de plantaciones voluntarias donde se lleva la inscripción registral de las plantaciones que voluntariamente hace una persona con el tema de evitar la deforestación. Hay que reforestar. Esos son temas relacionados con las inscripciones registrales. Es importante y es necesario que el notario cumpla con las inscripciones registrales. Si hacemos un mandato general, si hacemos un mandato especial, si hacemos un mandato judicial, debemos de inscribirlo en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Y es obligatorio que lo inscribamos porque la ley así lo dice y así lo determina. Y en sí van a encontrar ustedes todos esos registros públicos que tienen relación, entonces, el derecho registral con el derecho notarial. Y para puntualizar unos aspectos muy importantes que se refieren al registro de la propiedad o al derecho registral. Tiene varios principios. Tiene el principio de tracto sucesivo, el principio de prelación, el principio de primero en registro, primero en derecho, que es ese principio de prelación que obligatoriamente debemos de cumplir con nosotros, de inscribirlo. Y vean este artículo muy importante que creo que se me olvidó comentarlo, en la otra clase lo dije. Cualquier artículo que yo me refiera, que hable en la clase, porque tiene importancia entre lo que estamos hablando, cualquier artículo puede ser materia de examen. Así que márquenlo ustedes y pónganlo a leer o estudiarlo porque es materia de examen. Bien, artículo muy importante es el artículo 1129 del Código Civil, por favor, que se refiere al registro. Y es que aquí dice, miren, en ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción que no hubieran sido razonados por el registrador. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos contratos que sean susceptibles a registro, si no los inscribimos, si el registrador no le asienta su razón que corresponde, no van a ser admitidos en tribunales ni oficinas públicas. Y me atrevo a decir también en oficinas privadas, pues se tiene el derecho de decir, mire, no podemos aceptarle ese su documento porque no está inscrito.
Si a mí en la asesoría que yo presto me presentan un mandato general con representación para poder recibir documentos relacionados con el mandante, pues definitivamente en esa entidad privada pues tendríamos el derecho de decir si este mandato no está inscrito en el registro de poderes, yo no lo puedo recibir, porque para que tenga validez ese mandato tiene que estar inscrito en el registro de poderes. Si nos presentan a nosotros los notarios también un acta notarial sujeta a inscripción en la cual tiene la representación legal de un administrador, de un gerente, un representante legal, pero no se encuentra inscrita en el registro mercantil, no la vamos a aceptar, porque precisamente yo como notario debo de calificar que la representación legal a mi juicio y de conformidad con la ley es suficiente para que se otorgue el contrato que se pretende hacer dentro de la escritura pública que a mí me han solicitado y que a mí me han pedido. Así que por favor el 1129 es muy importante que ustedes lo vean. Y luego me voy al artículo 1141. 1141. Aquí Yossi Lu está poniendo el 1129, ahora me voy a referir al 1141. Y este es el principio de prelación, ¿sí? Dice, entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia la anterioridad en la hora de la entrega del título en el registro. Precisamente por eso, compañeros, si ustedes miran y son acuciosos, ese artículo es el artículo que justifica y fundamenta, ¿sí?, ese principio de primero en registro es primero en derecho. Por eso se justifica el por qué un testimonio, un documento, el documento que se presenta en el registro de la propiedad, el fundamento y la justificación por la cual, ¿sí?, lleva hora. En el registro de la propiedad se tiene un reloj. Y es por eso que ya no se les puede aceptar a nadie después de las 15:30 horas, está cerrado el registro de la propiedad, ya no se puede aceptar absolutamente ningún documento más. Porque si un documento ingresó a las 15:29 y el otro a las 15:29 y 38 segundos, de acuerdo a este principio de prelación, quien presentó en registro, primero en registro, primero en derecho. Ese es un principio del derecho notarial que es muy importante. Y dentro de los principios también tenemos el principio del tracto sucesivo, que se refiere al tema del derecho registral, y que somos nosotros los notarios lo que lógicamente lo vamos a fiscalizar, los que lo vamos a determinar. Y este principio de tracto sucesivo se refiere a que toda inscripción de dominio, la siguiente o las subsiguientes, ¿verdad?, al tracto sucesivo, tienen que tener relación todas con sus inscripciones que corresponden. La inscripción número 1 va a generar la 2, pero la 2 tendrá relación con la número 1, la 3 con la número 2, la 4 con la número 3, la 5 con la número 6 y así sucesivamente. Es el principio de tracto sucesivo. Siempre se tienen que tener eso. Nosotros yo decía en la otra clase, nosotros en Guatemala tenemos ese tema del derecho del folio real. El folio real en el registro de la propiedad significa que cada finca tiene sus columnas, cada finca tiene su folio real para sus desmembraciones, para sus anotaciones de limitaciones, embargos, mandamientos judiciales, anotaciones judiciales. Y también tiene para las hipotecas, también tiene para las desmembraciones de las fincas, y eso corresponde al folio real. Ese es otro principio también del derecho notarial, del derecho registral, el folio real, ¿verdad? El tracto sucesivo que se debe llevar con respecto a esto. Bien. Si tienen algún comentario, alguna pregunta con el tema del derecho registral. Bueno, si no hay ningún... Bueno, Scarlett, yo creo que hay dos formas que usted lo sepa. Primera forma es que el notario
que le haya hecho el documento, el instrumento público, la escritura pública, que el notario le entregue a usted, le devuelva a usted el testimonio de la escritura, como dice ese artículo 1124, razonado por el registro. Si tiene su razón, ahora miren la maravilla de la tecnología que tenemos, ahí en las inscripciones registrales que le entregan al notario y el notario le entrega a su cliente, en las inscripciones registrales dice, así claramente dice código verificador, y con ese código usted puede verificar si realmente esa razón del registro de la propiedad que usted tiene ahí es correcto y está inscrito. Esa es la forma en que usted puede determinarlo. Su notario le entrega al cliente el testimonio de la escritura y ahí va a estar inscrito. Esa es la primera forma de verificarlo. La segunda forma de verificarlo, compañeros, pues es a través de una consulta electrónica que lo pueden hacer directamente el notario desde su oficina, ¿verdad? Ahora pues se tiene un usuario, cada consulta más o menos tiene un valor, si no estoy mal, un valor de como de 50 centavos de dólar el valor de la consulta. Crean su usuario en el registro de la propiedad y yo decía en la otra clase la maravilla de que 5 minutos antes, 5 minutos, 2 minutos antes de que sus clientes firmen una escritura de compraventa, 5 minutos antes pueden ustedes revisar en el registro de la propiedad si la misma no ha tenido alguna desmembración, si no ha tenido algún embargo, si no ha tenido alguna hipoteca que se hubiera podido inscribir 1 o 2 días antes de la firma. Esa es la maravilla que se tiene. Entonces usted puede ingresar a consulta electrónica y ahí puede verificar si el documento fue inscrito, si se encuentra inscrito a nombre suyo, y esas son las formas en que usted lo puede verificar. Si no, también puede acercarse al registro de la propiedad, ahí le cobran la consulta electrónica y puede usted obtener así pues en papel, ¿verdad? Puede obtener usted su consulta electrónica, ahí se le imprimen y usted va a determinar si está inscrito o no el documento. Gracias, Cristian Andrés, dice que es de $1. Yo regularmente compro 100 quetzales o 102 quetzales y me dan 13 consultas. Ahí tendría que hacer yo pero a veces cambian, ¿verdad? A veces pido 10 consultas, me cobran, 90 quetzales, y a veces pido los 100 quetzales y me dicen que son 103 o 104 quetzales por 13 consultas, y así va uno solicitando las consultas, ¿verdad? Y conforme vaya uno viendo la consulta, le va restando sus derechos. Consulta electrónica, le contestaron a Scarlett, ¿verdad? Precio de consulta electrónica, como les vuelvo a repetir, Keila Ramos, sí, cualquier persona puede ir al registro de la propiedad. Si no tienen usuario, pues pueden ir al registro de la propiedad, dan número de finca, folio y libro, y recuerden que los registros son públicos, y entonces ahí sí no hay algo, solamente que por orden judicial esa finca o ese libro no pudiera digamos ser exhibido, entonces por orden judicial sí les dirán que no se puede, pero de ahí todos los libros son públicos, ¿verdad? No hay ningún problema. Precio de consulta electrónica, 14 quetzales. No muy me suena porque ya les dije, acabo de comprar, cuando voy al registro de la propiedad y en Banural se compra, acabo de comprar 13 consultas y me salieron como en 104 quetzales más o menos. Entonces no creo que sean 14 cada una, porque me hubiera salido mucho más. En 10 hubieran sido 140, no creo que sea 14 quetzales, es un poquito menos. Y Anderson ya le contestó también, Anderson. Si un mandato lo rechazan hasta que lleve los timbres fiscales y los notariales, proceden con la recepción. Tendría que explicarme puntualmente el caso, porque lo que sucede es que me está hablando de timbres fiscales y los notariales. Entonces no sé si es
primer testimonio o si es testimonio especial. Los testimonios especiales llevan timbres notariales, el primer testimonio lleva timbre fiscal. Entonces no sé realmente por qué motivo. Si lo rechazaron, creo yo que la persona que recibió el mandato pues no revisó bien, porque si no lleva los timbres que corresponden, ni siquiera lo reciben, ¿verdad? No lo van a rechazar por el mal pago del impuesto. A menos de que no se hubieran dado cuenta, ¿verdad? En el momento, hubieran pensado que era un mandato especial y lo pasaron. Y era un mandato general, había que tributar más timbres. Pero yo no creo que lo rechacen por el tema de que no hayan ido bien el pago de los impuestos, porque en la ventanilla revisan si el pago del impuesto está bien pagado, por lo menos de los que he llevado yo, ¿verdad? A ver, por dos, bueno, ahí están respondiendo lo de los temas. En el registro de la propiedad, regularmente los días lunes estoy de 10 a 1 de la tarde. Ahí nos podemos platicar. Si no lo aceptan, eso me pasó a mí. Sí, no lo rechazan, ¿verdad? No lo aceptan si no llevan los timbres. Con la dirección no, con la dirección de la finca o del inmueble no se puede hacer consulta en el registro de la propiedad. Hay un proyecto ahorita de indexación para que se pueda por propietario, por nombre, no por dirección, por nombre. Entonces hay ahorita un proyecto ahí en el registro de la propiedad, ¿verdad? Ir actualizando los índices por nombre, entonces de tal manera que el nombre, miren, el señor Jorge Mario Álvarez tiene propiedades inscritas aquí, entonces le pueden dar, pero todavía no está ese servicio. Va muy lento, ¿verdad? El ingresar no sé cuántos. Recuérdense que nosotros en Guatemala ya vamos llegando a los 18 millones de habitantes. Pongamos un, ¿qué? 40% de propietarios de bienes inmuebles. Estamos hablando, pues, realmente de cantidades muy grandes. Y están haciendo el esfuerzo, pero vamos a ver si lo terminan. Con la dirección puede ir al 11 nivel del Ministerio de Finanzas, creo que ahí está todavía la dirección de catastro de avalúo de bienes inmuebles, y con la dirección y con el nombre sí le pueden a usted decir si una persona es propietaria. Si la dirección la tienen ellos dentro de su índice, les va a aparecer ahí quién es el propietario. Si pueden dar el nombre, y a veces con el nombre pueden obtener la dirección, y al obtener dirección y nombre ahí va a aparecer el número de finca, folio y libro. Una vez les den a ustedes en la dirección de catastro el número de finca, folio y libro, ya se pueden ir al registro de la propiedad y ya pueden obtener ustedes una certificación de esa finca que corresponde, ¿verdad? Pero en el registro de la propiedad no tienen ese servicio todavía. Iván, ya dijo Iván. Si un primer testimonio no lleva ninguno de los timbres, el documento es válido. El documento como sí es válido, pero no susceptible a registro. Si no cumple con el pago de los impuestos, no se lo van a inscribir. Si, por ejemplo, debería de pagar 1.500 de impuesto y solo le pagó 1.200, en el registro de la propiedad hay un kiosco, bueno, yo le llamaba kiosco porque antes era un kiosco, pero ahora ya es una oficina, es el departamento de la SAT, ahí hay una licenciada que conoce muy bien el tema del pago de los impuestos, entonces con ella pasan los documentos y ahí en ese departamento revisan que el notario haya tributado correctamente. Si le faltaran, ¿qué? 2 timbres de 100 quetzales, no lo inscriben, se lo suspenden y dice el operador que debe de pagar el impuesto que corresponde, y entonces una vez pagado el impuesto ya se lo van a inscribir. Pero no es que el instrumento no sea válido. El contrato como sí es válido. Lo que pasa es que no es susceptible a registro porque no se cumplió con el pago del impuesto en la forma que corresponde. Un
con el pago del UCI, te da el libro, ahí está, ahí con esto, sí, ahí está, Víctor, eso ya le contestó con el pago del UCI. Ajá, es correcto. El único tema con el pago del UCI también es que no a todos le van a dar por lo menos en el UCI, por lo menos en la Municipalidad de Guatemala, no, pues una orden de pago, una orden de requerimiento de pago les pueden dar, ¿verdad? Pero el recibo de pago del UCI tiene que ser pues la persona, la propietaria o alguien que demuestre el interés que tiene para pagar esto, ¿verdad? Porque si no cualquier persona estuviera llegando, mire, quiero un recibo, y de repente de 10 recibos ni siquiera uno pagan, ¿verdad? Entonces en la municipalidad en ese sentido sí es un poquito complicado. Las municipalidades de otros municipios, de municipios del departamento de Guatemala, que son un par de que conozco, Palencia, Misco, Fraijanes, San José Pinula y la de Escuintla, Ipalín, que está en Escuintla, ahí sí, hasta por teléfono pueden ustedes solicitar la información, les dan la información de cuánto se debe. Lo que no les dan información por teléfono es finca, folio y libro, sino que tienen que ir personalmente allá. Bueno. Ya platicamos de estos temas, ya terminamos lo que es entonces la relación del derecho notarial con otras ramas. Vamos a platicar y tengo todavía los 15 minutos necesarios para que platiquemos de este otro tema. Vamos a hablar ya terminamos la fuente del derecho, la relación con otras ramas, que es lo que acabamos de terminar aquí, que acabamos de hablar de esto, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de los sistemas notariales. El día lunes tal vez lo terminamos, primeramente Dios. Ya hablaremos también la otra semana presencialmente, como les decía, ¿verdad? Cualquier duda o comentario que todavía fuera necesario sobre estos temas que estamos hablando el día de hoy, el lunes me lo hacen saber, porque con ustedes comienzo la primera clase a las 6:15 de la tarde que llego, y entonces ahí me pueden hacer las consultas para que amplíe, profundice o hable más del tema que corresponde. Bien, les decía entonces, vamos a hablar de los sistemas notariales, el sajón, el latino, otros sistemas que existen, pero antes de ello creo que es importante que ustedes conozcan. Me voy a adelantar a uno de los puntos del programa hablando del notario, ya después lo vamos a ir, pues he ido haciendo algunos cambios en el programa, no puedo, simplemente la alteración de la forma del programa, pues de los puntos del programa, creo que es necesario algunas veces ir acomodando estos temas. Entonces, quiero comentarles que antes de entrar a hablar de los sistemas notariales, del sistema sajón, del sistema latino, de las variantes de los sistemas que existen, antes de eso creo que es necesario, compañeros, que les diga que los dos grandes sistemas que existen es el sistema de notario tipo latino y el sistema de notario sajón. Pero para que podamos hablar del notario de tipo latino, me es necesario e importante que yo les dicte la definición de notario. En Buenos Aires, en Argentina, en el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, hace ya muchos años, en el primer congreso que se llevó a cabo, que tan solamente eran 12 o 13 miembros que formaban la Unión Internacional del Notariado Latino. Ahora me atrevo a decirles que ya sobrepasaron los 75, 80 países miembros de la Unión del Notariado Latino. Crearon una definición con respecto a qué es el notario de tipo latino, el notario nosotros, ¿verdad? De tipo latino. Los que ostentamos esa fe pública, los que tenemos la fe pública, a lo que ustedes como estudiantes están perfilando, como alumnos están perfilando para ser ustedes notarios de tipo latino. Entonces les voy a dictar la definición de notario. Y luego voy a hacer la explicación del por qué siempre he afirmado que esa definición del año 1947 o 50 por ahí, esa definición a nosotros nos la enmarcaron realmente dentro de nuestro sistema notarial guatemalteco. Está totalmente encuadrado, está como un anillo al dedo nuestro, porque precisamente lo vamos a explicar, se los voy a explicar y se van a dar cuenta que fundamentado y legalmente estamos nosotros encuadrados dentro de esa definición. Entonces, por favor, ponen notario de tipo latino, 2 puntos, y se los dicto. Notario de tipo latino, 2 puntos.
Bien. Es el profesional del derecho, es el profesional del derecho, es el profesional del derecho encargado de una función pública, encargado de una función pública, encargado de una función pública, que consiste en recibir, interpretar, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, y dar forma legal a la voluntad de las partes, y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos, con esa finalidad, conservando sus originales, y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Bien. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, en este tema de derecho de notario, cómo se encuadra precisamente esa definición que 13 países hace tantos años pues la crearon, y a nosotros nos la pusieron de verdad, expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Así cierra, ¿verdad? Expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Bien, gracias, Keila. Bueno, esto, compañeros, primero quiero referirme a este artículo 2 del Código Notarial, donde dice: para ejercer el notariado se requiere, numeral 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Aquí estamos diciendo profesional del derecho, ¿sí? Porque el artículo 2 del Código Notarial lo dice, ¿verdad? Nosotros somos profesionales egresados de una universidad, tenemos un título facultativo y por eso decimos somos notarios. Soy un notario hábil para ejercer el notariado, para crear el instrumento público, y entonces empezamos con esa definición, ¿sí? Profesional del derecho, artículo 2 del Código Notarial. Encargado de una función pública. Miren la palabra encargado. No dice funcionario público. Nos encargamos de una función pública. Nosotros somos funcionarios públicos, si ustedes quieren, sui generis. Nos dicen funcionarios públicos o estamos encargados de una función pública precisamente porque ostentamos la fe pública, porque nosotros tenemos la vestimenta, ¿sí?, de la fe pública, porque el Estado nos ha conferido la fe pública, porque nosotros con esa fe pública damos certeza, seguridad jurídica a todos aquellos instrumentos o hechos que se solemnizan precisamente por el notario en el instrumento público. Por eso decimos que nosotros somos profesionales del derecho encargados de una función pública, ¿sí? Que consiste en ¿qué? Recibir, interpretar. Esas dos palabras son importantes y me refiero a las mismas. Nosotros como notarios, nosotros como conocedores de la ley, pues decimos recibe e interpreta, y nosotros los notarios debemos de recibir y debemos de interpretar la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces recibe, interpreta y da forma legal, pero para poder dar forma legal debemos de haber recibido, debemos haber interpretado.
No es suficiente y por eso le agregan la interpretación, la palabra interpretar, porque no es suficiente solo recibir la información. Es necesario que interpretemos, que interroguemos, que preguntemos, que repreguntemos cuál es realmente el deseo de las partes, hacia dónde van las partes. Yo lo dije ya en clase, no podemos pretender que un cliente nuestro, un odontólogo, un campesino, un carpintero, un profesional, nos diga a nosotros con palabras refinadas o léxico jurídico depurado notarialmente hablando que lo que él quiere es una compraventa con garantía hipotecaria, con pacto de reserva de usufructo vitalicio y constituyendo una servidumbre de paso. Eso no nos lo va a decir. Eso lo tenemos nosotros que preguntar, repreguntar, tenemos que recibir la información y luego interpretarla. Pero cuando nosotros recibimos la información, si únicamente nos quedamos ahí, puede ser que en el momento que las partes lean el instrumento público, que las partes estén ya para firmar el instrumento público, simplemente le digan al notario que esa no era realmente la voluntad de ellos, que posiblemente ellos lo explicaron de manera incorrecta, no lo explicaron bien, pero no era lo que ellos querían. Pero es responsabilidad nuestra como notarios estar completamente seguros sobre qué es lo que las partes, qué es lo que quieren, es la voluntad de las personas. Yo decía así de manera muy gráfica y rápidamente lo decía en la otra clase. Aquí tenemos un inmueble, ¿sí? Pongámosle que es una casa, ¿verdad? Y voy a decir que simplemente le digo al notario, mire, fíjese, licenciado, que yo voy a dar mi casa por la cantidad de 100,000 quetzales. Piensen ustedes de manera rápida, breve, sin preguntar, sin interpretar la voluntad de las partes. Lo primero que vamos a pensar nosotros, o pensaría yo como notario, si no interpreto, no voy a recibir bien la información, lo primero que voy a pensar es una compraventa. Él le da su casa por 100,000 quetzales. Pero también piensen, compañeros, que otro contrato que podría ser un contrato de arrendamiento. Licenciado, voy a dar mi casa por 100,000 quetzales, la renta el plazo va a ser de 1 año y él me va a pagar los 100,000 quetzales adelantados por esa renta de 100,000 quetzales. Estoy hablando de un contrato de arrendamiento, estoy entregando en calidad de arrendamiento mi inmueble, mi casa, por la cantidad de 100 quetzales. Pero también puedo decirle, mire, licenciado, es que fíjese que esta casa se la voy a dar al señor en garantía hipotecaria porque me va a dar 100,000 quetzales a mí, él en calidad de mutuo o préstamo. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? De un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, contrato de préstamo con garantía hipotecaria, porque tenemos que interpretar lo que ellos quieren, tenemos que repreguntar. Y también todavía habría algo más. Pues mire, licenciado, voy a dar en usufructo oneroso mi inmueble. Y ese usufructo oneroso va a ser por la cantidad de 100,000 quetzales que se lo voy a dar en un plazo que constituimos a 2 años. Eso es también un contrato de usufructo oneroso, estamos pagando. Y si buscáramos nosotros, y si interpretáramos nosotros, sí, pues también podría ser un contrato de subarrendamiento, ¿verdad? Yo tengo arrendado ese inmueble y ahora lo voy a subarrendar por la cantidad de 100,000 quetzales en el mismo plazo y condiciones que el propietario del inmueble me lo dio, porque tengo facultades para poderlo subarrendar. Pensemos entonces, compañeros, precisamente qué es lo que nosotros como notarios latinos, de tipo latino, debemos de hacer. Recibir, interpretar, preguntar, repreguntar. Porque tenemos que estar seguros que el contrato que nosotros vamos a fraccionar, al final de cuentas, cuando ellos nos lo firmen y cumplamos con lo que dice la ley, firma de los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Cristaliza, ahí ya crea el instrumento público, nace a la vida jurídica, pero tiene que ser el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Porque lo dice, ¿verdad? Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. No es voluntad del notario, es la voluntad de las partes, porque quien en acuerdo de voluntades al final del instrumento público van a firmar son ellos, ¿verdad? No es el notario. Entonces vamos a ir donde recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo va la forma legal a la voluntad de las partes? Pues simplemente poniéndole, ¿verdad?, el abanico de opciones contractuales que cada uno de ellos tiene. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es lo que le conviene?
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo le decía que en el contrato anterior estipulado sí tiene que estar, ¿verdad? El subarrendamiento procede única y exclusivamente si el arrendante, propietario del inmueble, lo facultó para que él pueda subarrendar en las mismas condiciones y estipulaciones, ¿verdad? Ese es el contrato de subarrendamiento que lógicamente procede. Si él está autorizado, lo puede hacer, no tiene ningún problema. Así es. Entonces, compañeros, les decía, cuando ya el notario les puso el abanico, ¿verdad?, de posibilidades contractuales, opciones, de qué tipo de contrato van a hacer, cuál es el mejor contrato que ellos pueden fraccionar en el instrumento público, sobre cuáles van a hacer, entonces dice, redactando los instrumentos adecuados a dicha finalidad. Pero es cuando ya está el acuerdo de voluntades de esos dos otorgantes, de esas dos personas, tienen el acuerdo de voluntades y ellos dicen, o ellos van a decir, nosotros estamos de acuerdo para que usted nos pueda hacer la escritura pública que nosotros queremos. Esa función que tiene el notario de decirle a ellos, miren, pueden hacer este contrato de compraventa con reserva de usufructo vitalicio, pueden hacer ustedes un contrato con pacto de reserva de dominio y todas las variantes que puede tener un contrato de compraventa o cualquier otro contrato, pero eso es de acuerdo a las instrucciones que vengan de los clientes y al deseo del notario de ¿qué? De redactar el instrumento público, ¿sí?, que se adecue a la voluntad de las partes, para que al final, vuelvo a repetir, al final del instrumento público y cuando lo firmen, las partes digan, ese es realmente el fiel reflejo de la voluntad nuestra, ¿sí? Y nos quedamos ya, solo para terminar y para finalizar y concluir, nos quedamos con esas dos partes finales que dicen, ¿sí?, conservando sus originales. Conservando sus originales. Y miren cómo se adecúa, cómo se enmarca dentro del sistema notarial guatemalteco, porque el artículo 8 del Código de Notariado dice, establece, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Ahí estamos cumpliendo con lo que dice esa definición de notario de tipo latino, conservando sus originales. Yo enseñaba en la otra clase, así conservamos nosotros los originales. Los guardamos, los conservamos, los tenemos empastado, es un empastado del protocolo, porque nosotros lo estamos guardando, lo estamos conservando, ¿sí? Porque por eso les dije un día en clase, nosotros nacemos, vivimos y morimos en el ejercicio de nuestra función notarial y para crear el instrumento público. Aquí está la parte de conservando sus originales de acuerdo a lo que dice el artículo 8 del Código Notariado. Y luego dice, cerrando la definición de notario, dice, expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Porque de todos es sabido y ustedes lo saben y si no lo vamos a platicar, ¿verdad? Porque tienen que saber. Este protocolo lo tenemos que guardar nosotros. El original lo conservamos nosotros. El original es obligatorio que el notario lo guarde. Hasta miren, nos obligan a empastarlo. Porque así lo dice la ley. Y entonces dice el artículo 67 del Código de Notariado. Vamos al artículo 67 para fundamentar la parte final de esa definición de notario de tipo latino. Y dice el artículo 66. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización. Ahí está el fundamento legal de que nosotros, dice, expidiendo copias a través de los testimonios, con fundamento en el artículo 66 del Código Notariado, donde dice expidiendo copias, testimonio, copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolización y de las razones de legalización de firmas. Ahí concluimos, ahí cerramos. Y analicen ustedes si no es correcto decir o afirmar
que esa definición encuadra perfectamente entre nosotros, profesionales del derecho, encargados de una función pública, recibimos, interpretamos, le damos forma a la voluntad de las partes, redactando las escrituras, los contratos, las actas, la legalización en sí, que sean de acuerdo o de conformidad con lo que solicitan las partes, conservando sus originales, el protocolo, artículo 8, y expidiendo copias que den fe de su autenticidad, artículo 66 del Código Notarial. Con eso, bien, compañera que preguntó el subarrendar. El subarrendamiento, el compañero aquí le decía, ¿verdad? Yo soy el arrendatario, a mí me dieron un alquiler y el arrendante, el propietario del inmueble, dentro de todas las cláusulas que corresponde, ¿verdad? Establece de que me permite a mí, en mi calidad de arrendatario, me permite subarrendar. Lógicamente el subarrendamiento significa que yo puedo dar en arrendamiento ese inmueble, pero con las mismas condiciones pactadas en la escritura pública que corresponde o en el contrato que corresponde cuando me lo dieron a mí, ¿verdad? En esas condiciones la puedo dar, pero ese es el subarrendamiento. Bien, ¿dónde podemos empastar el protocolo? Pues fíjense, compañeros, que la verdad es que por el tema de, primero, confidencialidad, solo me preocuparía la confidencialidad que dice la compañera, ¿verdad? La confidencialidad que dice, vamos a ver quién me está diciendo aquí. Mario Cabrera, solo por el tema de la confidencialidad, lo único que me preocuparía a mí en esto son los testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿verdad? Porque no los podemos enseñar. Pero de ahí, más sería por el tema de la protección, el cuidado, el uso que se le pueda dar al protocolo, ¿verdad? Porque, miren, de verdad, y le ocurrió a un colega, a un compañero que de esto, que se molestó mucho, ¿verdad? Le hicieron 2 tomos de protocolo, pero el encuadernador no se dio cuenta. Bueno, se dio cuenta, pero hasta que se lo fue a entregar le haber dicho, pero lo que hizo fue que ¿cómo le llaman? El lomo del empastado lo puso de este lado, ¿verdad? Así, lo puso al revés. Y entonces, pues prácticamente lo molestábamos de que de plano pensó que él era zurdo, ¿verdad? Entonces que abriera el protocolo de este lado, pero sí estaba muy molesto. Entonces el tema es quién se lo vaya a hacer, la persona que sea responsable, que sea un buen material, que pues lo he sabido en el tema de la imprenta, ¿verdad? Que cuando hagan el rasurado del protocolo tengan cuidado con pues, no, digamos que sea poco, ¿verdad? Que no vayan a cortar, por ejemplo, el escudo de armas o que lo fueran a rasurar demasiado el grupo de hojas de protocolo. Ese es el tema que se tiene que cuidar. La confidencialidad yo creo que debería ser con el tema de testamentos y donaciones por causa de muerte, porque los demás instrumentos son públicos. Ya vamos a ver los principios, está el principio de publicidad, ya les voy a explicar ese, y ahí van a encontrar ustedes ese tema de la confidencialidad, ¿verdad? Y sí, realmente como dice el compañero Azurdia, Barrol Azurdia, que conozca el trabajo de encuadernación, por supuesto, ¿verdad? Eso es importantísimo. En el tema de Dani Hernández, dice Licky ahí que procede. Miren, lo que hizo mi colega fue simplemente llevarlo a otro encuadernador. El encuadernador le dio la solución, le quitó todo el lomo, se lo descosió otra vez, rasuró ese lado donde le habían puesto el empastado y ya le cambiaron de lado. La verdad es que tampoco podía quedar exactamente igual que los otros, ¿verdad? Porque tuvieron que rasurarle otros milímetros más para poderlo hacer, pero al final de cuentas le quedó bien, ¿verdad? Pero yo solo era un comentario de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el protocolo, hay que cuidarlo exageradamente el protocolo, ¿verdad?
no hay que distraerse con esos temas del protocolo, porque recuérdense que uno es notario depositario, ni siquiera propietario del protocolo. Los principios los vamos a hablar en la clase presencial, primero Dios, dentro de 8 días. El otro viernes vamos a ver los principios, porque aquí todavía me toca hablar del sistema sajón, latino, otros sistemas, o de repente comienzo el mismo lunes a hablar de los principios, ¿verdad? Bien, terminamos aquí la clase, compañeros. Como siempre, les agradezco que estén aquí. Hoy llegamos a 151 más o menos conectados. Les agradezco, como siempre, día viernes que estén aquí en la clase. Me motivan, me siento muy contento y satisfecho de que hayan comentarios, que hayan preguntas, de que estén ustedes participando y que ante todo, ¿verdad?, yo tenga que pueda cumplir con mi obligación de que les guste el derecho notarial, que se perfilen a ser buenos notarios, porque eso es lo que yo pretendo. Buenas noches, muy feliz fin de semana, bendiciones para todos ustedes y sus familias. Muchas gracias.